Pero vamos a la palabra. Qué semana, ¿eh? Qué semanita. Qué bendito nuestro país. Pobres los ingleses, qué aburridos que son. Los suecos, ni hablar. Debe ser terrible tener todo el tiempo las mismas pautas. Debe ser terrible para un hombre que produce en esos países, en Alemania. Usted imagínese, los alemanes son aburridos. Tienen las mismas reglas en los últimos 50 años. Decirle al que tenía al lado, ¿qué semana nos espera? Algunos ya demasiado ansiosos me mandaban mensaje y me decía, ¿a cuánto pensás que va a estar el dólar esta semana? ¿Y qué te pensás, que soy profeta? Digo. Diga conmigo, ¿qué semana? Y justo encarando una semana tan especial, Dios, que sabía de antemano los anuncios de mi tocayo Caputo, me dijo que le hable a la iglesia sobre la presencia de Dios. Y a mí me gustaría que usted realmente entienda este concepto. Diga conmigo, la presencia de Dios. Dios es el único garante que usted tiene para salir a victoria. No existe otra razón, ni otro motivo, ni otra circunstancia que haga que a usted se le asegure el buen puerto. Por la única razón que un hombre y una mujer pueden entender que a pesar de los anuncios, a pesar de los gobiernos, a pesar de lo que nos rodea, lo único que me garantiza mi éxito personal es la presencia de Dios. Y decimos amén. En uno de los salmos más preciosos de la Biblia nos dice, en el Salmo 114, versos 7 y 8, a la presencia de Jehová tiembla, ¿qué cosa? La tierra. A la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, en fuentes de aguas la roca. Diga conmigo, el cual cambió. Dios tiene la facultad de cambiar. Otra traducción, cuando lee este versículo, mire lo que va a decir. Dice, por la presencia del Señor se estremeció la tierra, por la presencia del Dios de Jacob. Otra traducción, cuando lee este versículo, dice, tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante el Dios de Jacob. Él convirtió la roca en una laguna de aguas. Sí, la roca sólida fluyó en manantiales. El contexto del Salmo es muy entretenido. A mí, que me gusta un poco imaginarme las cosas, encuentro que no está ahí por simplemente escribirse una retórica o de algo que sucedió. El Salmo 114, cuando usted lee los primeros versículos, dice que cuando Israel salió, vino a ser el santuario de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la nación pasó a ser la habitación de Dios. Israel pasó a ser los ojos de Dios sobre la tierra. Pero algo sucedió. Como Dios decidió acompañar a su nación, como Dios decidió acompañarlos en el viaje, la tierra, la creación, fue testigo de un hecho increíble, a tal punto que dice ahí el Salmo 114, que el mar, refiriéndose al Mar Rojo, huyó. O sea que el Mar Rojo, que era un gran problema, o sea, imagínense que Israel estaba frente a algo que no podía manejar. Eso significa que es un gran problema. Diga conmigo, un gran problema. ¿Cuántos han tenido un gran problema? Pero dice que cuando Israel se paró frente al Mar Rojo, un real y gran problema, dice que el mar huyó. O sea, el mar dijo contra él, que es mi creador, mejor me voy. Pero también dice que no solamente el mar huyó,
sino que dice que el Jordán se volvió atrás. El Jordán era un río, importante por cierto, pero no tan grande como el mar. Ahí se habla de dos hechos muy grandes en la Biblia. Se habla de cuando Moisés cruzó el Mar Rojo y se habla de cuando Josué cruzó el Jordán. Los malos pensados como usted diría, milagro es el que hizo Moisés, porque una cosa es abrir un mar y otra cosa es abrir un río. Yo no sé si usted entiende la diferencia, pero un mar es un mar y un río es un río. Dice que el río Jordán, cuando lo vio a Dios, el río Jordán se volvió para atrás, retrocedió. O sea, vio que Dios venía y el Jordán retrocedió. Eso te habla de problemas grandes y de problemas chicos. Yo podría decir que lo que tuvo Josué es un problema chico. En comparación a lo que tuvo Moisés, el problema es chico. Es como cuando vienen y me dicen, pastor, tengo que pedirle oración. ¿Qué le pasa? Tengo al gato afónico. Para esa persona, el problema es grande. Para mí que escucho a otro que viene y me dice, pastor, ore por mí, me diagnosticaron un tumor, me tengo que operar. Eso es un problema grande. ¿Quién dimensiona los problemas? El Mar Rojo te habla de problemas grandes y el Jordán te habla de problemas chicos. Yo tengo una persona que quiero mucho que cuando la llamas y está en problema te dice, tengo problemas. O sea, no solamente lo mío es un problema, sino lo mío es un real problema. Pero dice que el mar huyó. El Jordán se fue para atrás. Eran dos hechos significativos y, por cierto, muy diferentes, porque la Biblia nos dice que Dios le dijo a Moisés lo que iba a hacer. Dice que venían los egipcios y entonces tenían frente al mar. Y dice la Biblia que Moisés levantó la vara y dividió el mar. Yo siempre pensé que el mar lo dividió Dios. El mar no lo dividió Dios, el mar lo dividió Moisés. Y le voy a explicar por qué. Porque la autoridad Dios ya se la dio a Moisés. Y cuando Moisés fue a clamar, Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas? ¿Por qué venís a mí? ¿Por qué te pones así? ¿Yo qué te di? Te di la vara, levantá mi palabra y dividí el mar y se terminó la historia. Y dice la Biblia que Moisés levantó la vara y dividió el mar. ¡Qué milagrazo, hermanos! Usted no puede abrir camino de cintura, imagínese lo que es abrir el mar. Pero Josué fue diferente. La Biblia nos dice que cuando se encontró con el Jordán, del otro lado estaba Jericó, la misma situación, dos liderazgos diferentes, uno lo manejó de una manera, otro lo manejó de otra, pero la Biblia nos dice que el Jordán se dividió de otra manera. Podríamos decir, levantá la vara, hacé todos los hechizos, lo que vos quieras, Josué estuvo ahí. Sin embargo, dice que Dios le dijo a Josué, esta vez lo vamos a hacer diferente. Quiero que agarres a los levitas, quiero que tomen el arca y quiero que vayas al agua y quiero que mojes las patas en el río. Y cuando el pie de los sacerdotes toquen el agua, entonces el Jordán se va a abrir. ¿Qué significa eso? Quiero una acción de fe. Antes lo abrí con una palabra, ahora quiero que te muevas. Hay veces que Dios te dice abrirlo con una palabra y hay veces que Dios te dice, móvete. Y esta semana no sabes cómo te vas a mover. El mar huyó y el Jordán retrocedió. Pero el salmista dice que no solamente el mar literal lo vio y se corrió, el Jordán volvió atrás, sino que dice que los montes saltaron como carneros. ¿Usted vio algún carnero? No abundan por nuestras tierras, pero ¿usted lo vio en algún documental? ¿Vio cómo saltan los carneros? Los carneros saltan en 4 patas, como los canguros. Saltaron. El monte Sinaí, las montañas, dice que saltaron delante de Dios. Pero no solamente dice que las montañas saltaron, sino que dice que los collados saltaron como corderitos. ¿Sabe usted lo que es los collados? Los collados son pequeñas ondulaciones, mucho más chicas que las montañas. Problema grande, problema chico. Montañas, problemas grandes, collados, problemas chicos. Sin embargo, los dos saltaron, se corrieron. Así serán tus problemas delante de Dios. Saltarán, se correrán de tu camino.
¿Qué tuviste, Omar, que huiste? ¿Qué viste, Jordán? Es hora de que los problemas tengan su real dimensión. Un solo problema distorsionará tus pensamientos. Y esos pensamientos serán trasladados a nuestros comportamientos. Y esos comportamientos nos terminan enfermando. Problema. Cuestión que se trata de aclarar. Proposición de dificultad o solución dudosa. Disgusto que genera preocupación o sobreocupación. Todo significaba un problema. Y hay veces en la vida que todo lo que nos rodea es un problema. Problemas grandes, problemas chicos. ¿Usted sabe de qué se trata? Problemas grandes, problemas chicos. Mi mamá decía, hijos grandes, problemas grandes. Hijos chicos, problemas chicos. ¿Cuántos dan fe de eso? Problemas. Dice que él cambió la peña en estanque de agua. Todo significaba un problema. Pero la pregunta que en esta mañana Dios nos hace es ¿qué es más grande? ¿Tu Dios o tus problemas? A mí me gustaría que usted piense si los problemas de ustedes son más grandes que los de Dios. Si el problema dimensiona una capacidad más grande de lo que es Dios. Es hora que entendamos que Dios puede cambiar nuestra situación. Es hora de que entendamos que nuestros problemas, por más grandes que sean, la presencia de Dios los puede correr. Hay esperanza para vos y tus problemas. Es Dios que puede hacer que tu tierra tiemble. No hay forma, no existe posibilidad alguna que frente a la manifestación de Dios las cosas sigan iguales. No hay forma. Cuando Dios se manifiesta, las cosas cambian. No existe posibilidad alguna que frente a la manifestación de Dios las cosas sigan iguales. Hasta el mismo mundo físico, sólido, estático, siempre sufre alteraciones. Sufre alteraciones sencillamente porque su creador se está manifestando. Yo he estado en situaciones de riesgo muy grandes donde solo sabía que lo único que podía sacarme de ese estado era la presencia de Dios. Es por eso que el salmista, en el capítulo 68, cuando también habla de esto, dice, oh Dios, mire qué interesante, cuando tú saliste delante del pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. Y es por eso que yo empecé a orar, para que empiecen a temblar todos los problemas que tengo delante mío. Yo quiero que por un momento usted se imagine su problema, sea lo que fuera, la situación que usted está enfrentando, sea lo que fuera. Si usted logra que la presencia de Dios lo acompañe, están empezando a temblar. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. Están empezando a temblar. Dice en Éxodo capítulo 19 que la tierra no solo tembló, dice que el Sinaí se estremeció. Dice que Dios hablaba y Moisés escuchaba. Dios le dijo a su nación, quiero que se preparen porque voy a descender para vivir con ustedes. Y entonces dice que por 3 días estuvieron preparándose hasta que la presencia de Dios descendió en el Sinaí. Cuando la presencia de Dios descendió en el Sinaí, dice que hubieron relámpagos, truenos, sonidos de bocina. Yo no sé quién tocaba la bocina, pero dice que había sonidos de bocina. Dice que se escuchó la voz hablándole fuerte al pueblo y ahí todo el mundo expectante. Es la presencia de Dios. Y he visto cuando la presencia de Dios se ha manifestado en mi vida, las cosas cambiaron. Si hay algo que vos estás necesitando es que la presencia de Dios se manifieste. Si la misma creación que evidencia la grandeza de Dios se altera, cuánto más el hombre y la mujer creados a imagen y semejanza han de reaccionar ante su presencia. Hasta el mundo físico. Dice la Biblia que la piedra se convirtió en estanques de agua. La piedra. Si una piedra se convirtió en una fuente de agua, imagínese.
si algo estático, si hay algo inerte, si hay algo que parece que no tiene movimiento, porque usted me podría decir que Dios lo hizo desde una planta, pero parecería que la roca que estaba ahí sólida, dice la Biblia que Dios cambió la roca. O sea, yo tengo esperanza que Dios te cambie. ¿Cuánto dicen amén? Yo necesito y he necesitado que Dios cambie lo que tengo frente a mis ojos. He sentido la impotencia de estar frente a algo que yo no podía modificar ni cambiar. He estado frente a mis grandes imposibles. Aquellos que se paran frente a tu vida y te desafían. He estado parado frente a los grandes problemas donde lo único que yo necesitaba era un milagro de Dios. Y yo te aseguro que si lográs que la presencia de Dios venga sobre tu vida, los milagros van a suceder. ¿Qué produce en nosotros la presencia de Dios? En primer lugar, ¿qué dice ahí? La mejor compañía. Darte cuenta que no estás solo. Darte cuenta que no te han abandonado. Sentirte solo es una de las tragedias más grandes que te puede pasar. Jacob sabía que a pesar de la convicción firme de que Dios lo había elegido, enfrentaba un gran camino. El camino que él tenía que enfrentar era el camino del destierro. Jacob tenía que enfrentar el camino del anonimato. Se tenía que ir de su casa. Se tenía que ir de todo lo que tenía. Él sabía, porque su madre Rebeca se lo había dicho, que él había sido el elegido. Pero bueno, usted conoce la historia. Jacob le dio una ayuda a Dios, ¿verdad? Y yo creo que Jacob no fue tan culpable como la madre. Hay que tener que cuidado con las influencias, ¿verdad? Porque Rebeca lo influenció, lo llevó a la mentira, lo llevó a la trampa. Pero Jacob se terminó yendo. Se terminó yendo no porque la vida le facilitó las cosas. Se terminó yendo porque el hermano dijo, llegarán los días del luto de mi padre y yo te voy a matar. Así que lo mejor que uno puede hacer en esas condiciones y darte cuenta que está frente a un enemigo real es huir. Jacob se va y se va a la tierra de un pariente que ni conocía, Labán. Y dice la Biblia que en Betel se acuesta a dormir, pero de repente dice que tiene una visión en sueño. Dice que los cielos se le abrieron y vio ángeles de Dios que venían, subían y bajaban. Y entonces él dijo, esto, acá está Dios y yo no lo sabía. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces la Biblia dice que Jacob hizo una promesa y le dijo, Señor, si tú me acompañaras en el viaje, si vos me guías en este proyecto, si vos me acompañás en este negocio, si vos me acompañás en este matrimonio, si vos me acompañás en el viaje, porque el viaje era largo, 20 años, sin nada. Dice la Biblia que Jacob cruzó el vado con lo puesto. ¿Cuántos alguna vez se sintieron así? ¿Cuántos alguna vez solo tenían lo puesto? Levanten la mano. ¿Cuántos son como yo? Pero dice, Señor, acompáñame en el viaje. Acompáñame en este proceso. Y yo ayer desde las 5 de la tarde escuchando a nuestro benemérito ministro de Economía, dije, Señor, acompáñame en este viaje. Porque la que viene... Qué lindo que es dar buenas noticias. Jacob tenía que enfrentar un viaje que no sabía de qué se trataba. Pero él sabía que si Dios lo acompañaba, las cosas iban a ser distintas. Y entonces dice la Biblia que Dios acompañó a Jacob durante esos 20 años. Y qué bendición. Lo que tocó Jacob prosperó. El suegro lo estafó en 10 oportunidades. Hay que tener un suegro así, ¿eh? Yo no sé por qué esas cosas están en la Biblia. Pero a cada uno le toca el poncho que le toca. Porque mire, la Biblia nos dice que Moisés crió ovejas por 40 años al suegro y nunca cobró, desgraciado. O sea, yo que ya me he convertido en suegro tengo que revisar mis conductas.
porque me puedo convertir en eso. Mira si te toca un suegro así. Mira si te toca un suegro como Labán. Labán lo trampeó por todos lados. Lo trampeó con la mujer, imagínate. Yo no sé cómo estaría, ya se los dije, yo no sé cómo estaría Jacob. Para mí que Jacob estaba muy bendecido por la boda, que recién se dio cuenta al día siguiente que la mujer que tenía en su tienda no era la que había elegido. Eligió a Raquel, se encontró con Lea. A no ser que Lea y Raquel sean 2 gotas de agua, cosa que no creo. Dice la Biblia que Raquel era diferente a Lea. Él amaba a Raquel. Y mira qué viejo, interesante, hizo la boda, la vistió de novia, pero le mandó a Lea. Recién al día siguiente se dio cuenta. Y fue y le dice al suegro, ¿qué me hiciste? ¿Por qué me diste a Lea? Y él le dice, no, en esta tierra las cosas son distintas. Si querés la menor, primero tenés que ir con la mayor. Qué viejo tramposo, dígame la verdad. Un maestro de la negociación. Después de los 7 años le pidió, pagame algo, decime, bueno, te voy a dar las ovejas manchadas. Yo me lo imagino a Jacob, que caminaba con Dios, que le pedía a Dios todo el tiempo ayuda. Mira, ahora me puso las manchadas. Empezaron a parir las manchadas. Después dijo, no, las otras, las manchadas no, las manchadas sí. Hasta que a los 20 años la Biblia nos dice que Jacob volvió a su tierra. Pero dice que cuando volvió a su tierra, dice que levantó un altar y se dio cuenta que los ángeles de Dios vinieron y acamparon alrededor de él. Y se dio cuenta que durante 20 años los ángeles siempre estuvieron. Durante 20 años la mano de Dios estuvo. Y eso es cuando Dios te acompaña en tu camino, en tu viaje. No importa los problemas, Dios estará al control. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Si me acompañares en el viaje, entonces tú serás mi Dios. Jacob negoció hasta con Dios, le dijo, si me dieres pan para comer y vestidos para vestir, si volvieres en paz conmigo a la casa de mi padre, quiere decir que no se había terminado de ir y ya quería volver. Si fueres conmigo y anduvieres conmigo y me dieras pan para comer y vestido para vestir. Yo estaba en el peor momento de mi vida. Y entonces en Montevideo, un empresario muy jugado me invitó a que yo le vaya a dar el testimonio a los hombres de negocio en Montevideo. Yo dentro de mí dije, ¿para qué voy a ir si estoy quebrado, estoy arruinado? Pero me acuerdo como hoy, que esa mañana me arrodillé y le dije, Señor, yo voy a ir por fe. Yo voy a ir a hablar lo que vos podés hacer. Pero yo te quiero pedir que si vos me sacás de mi deuda, si vos me sacás de donde estoy, si vos me ponés donde decís que me querés poner, yo te prometo que mientras viva, donde me abras puerta, a donde vos quieras, yo le voy a decir a los hombres que hay un Dios que puede sacar a cualquiera de cualquier estado. Y Dios cumplió. Si fueres conmigo, la mayoría de tus fracasos es porque caminas muy solo. La mayoría de tus dolores es porque la hiciste solo. Nunca fuiste a Dios. ¿Sabes por qué fracasás en la mayoría de tus proyectos? Porque a Dios nunca lo metiste adentro. ¿Sabes por qué tu economía? Ahí Jacob estaba hablando de economía. Le dice pan para comer y vestido para vestir. ¿Pero cómo le vamos a pedir a Dios eso? ¿Y quién te dijo que no? Mi hermano, cuando aprendí estos secretos me empecé a dar cuenta que con Dios hay que ser muy preciso. Él no le dijo, mira, Señor, no importa, lo único que me importa es que mi hermano no me mate. Eso hubiera tenido. Dios es mucho más cuidadoso de lo que nos imaginamos. Dios le dice un día a Abraham, quiero que te subas al monte, mires la tierra y la tierra que ves te la voy a dar. ¿Qué significa eso? Dios no le podía dar una tierra que él no tenía ojos para ver. Quiere decir que cuando él vio la tierra que vio, el viejo Abraham se subió a la cumbre del monte y miró a la derecha, miró a la izquierda, miró para atrás hasta donde se perdió la vista. Es por eso
que yo estoy seguro que dentro de no mucho tiempo, Aliento de Vida también va a empezar a ser escuchada en la Casa de Gobierno. Porque ahí Dios me quiere llevar. Yo, perdónenme, pero soy bastante ambicioso. La tierra que ves, Dios no te puede dar la tierra que usted no ve. Si usted está mirando la ruina que nos rodea, eso es lo que va a tener. Pero yo por fe estoy viendo una matanza cambiada, convertida, la luz de Dios en nuestras calles. Si me dieres pan para comer y vestido para vestir, entonces tú serás mi Dios. Y sabes una cosa, de la fortuna que me des, el 10% te lo voy a dar. Mire, yo no creo que estaría en condiciones de negociar, Jacob, pero negoció igual. Qué lindo sería y qué lindo es cuando una persona puede entrar en pacto con Dios y decirle, Señor, si me pones donde decís que me vas a poder, yo voy a hacer esto. Es entender la dimensión. La presencia de Dios iba con él y dice la Biblia que llegó hasta Peniel y se encontró con el ángel y fue el único hombre que logró vencer a Dios. Ese hombre es increíble. Me pienso tomar varios cafés con Jacob. Aunque por la duda no voy a llevar la billetera porque va a tener que pagar él. Dice que luchó con Dios y ganó. ¿Cuál fue la lucha que Jacob tuvo con Dios? Vamos, usted que lee Biblia, ¿cuál es la lucha? ¿Por qué luchó Jacob? Luchó por lo mismo que luchó con su hermano. Luchó por lo mismo que luchó desde que se enteró de que Dios lo había elegido para ser bendecido. ¿Qué le dijo al ángel? ¿Qué le dijo a Dios? Yo no te voy a dejar si no me, dígame usted, no me... Ese hombre sabía de entrada lo que quería. Toda una vida persiguió un solo sueño y lo alcanzó, porque solo los osados, los que se atreven, los que no abandonan la lucha, los que perseveran en el tiempo, los que son inflexibles frente a lo que Dios le ha dado, esos hombres determinados a lograrlo y a lograrlo y a lograrlo, son los únicos que lo alcanzan. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Si me dieres pan para comer y vestido para vestir, y eso significa todo. Jacob sintió que Dios nunca lo abandona. Y yo te quiero decir que Dios nunca abandona a los suyos. Dios nunca te va a abandonar. Aunque vos muchas veces hiciste todo lo posible para que Él te abandone, Él con amor eterno seguirá ahí al lado tuyo. Dios no abandona a los suyos, ni en el peor momento de sus vidas. Ni siquiera frente al Mar Rojo o al Jordán, ni siquiera frente al Sinaí o un simple collado. No, Dios no abandona. Dios puede hacer que la roca se transforme en agua, pero Dios no te abandona. Y es por eso que Jesús le dijo a los discípulos, he aquí yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Yo no los dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Entonces cada mañana cuando usted camina, cuando usted se mueve, cuando usted se moviliza, usted tiene que saber que Dios está con usted. Y he visto a grandes hombres caer frente a la presencia de Dios. Dios va a doblegar tus enemigos, Dios va a allanar tus caminos, sencillamente porque su presencia es la mejor de las compañías. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que va a hacer la presencia de Dios es que nos va a hacer competitivos. ¿Qué dice ahí? 100%. El salvajismo que se vive en estos tiempos, donde mandan los soberanos y donde todo vale, hay una sola razón para la que usted va a sobrevivir, y son las fuerzas del cielo. Yo creo que ni saben lo que están diciendo.
Diga conmigo competencia. Eso significa cuando tenés que competir. Vivimos en una sociedad donde no competimos. Pero lo que viene es una competencia absolutamente animal. Eso significa donde tendrás que competir y tu instinto de competición va a ser lo único que te va a lograr sobrevivir. Por eso a estos muchachos les vivo diciendo que se preparen. Si ustedes piensan de que el mundo los está esperando con un montón de oportunidades, si ustedes creen que el mundo los está esperando para que pasen y hagan su destino, ustedes se equivocan. La competencia. La competitividad, de lo que tanto hablan inclusive los que saben manejar estas cosas, nos hacen entender que solamente triunfarán los grandes. Hay una vieja canción que dice que si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Quiere decir que está en la historia de los que ganan y de los que pierden. Entonces, frente a lo que vivimos, parecería que están los que ganan y los que pierden. Y parece que siempre estamos en desventaja. ¿Cómo va a ser Dios para que un pueblo de ignorantes se transforme en competitivo? Yo quiero decirle con toda honestidad que si hubiera estado en el lugar de Dios, nunca hubiera elegido a los israelitas. Yo hubiera elegido, por ejemplo, a los egipcios porque por lo menos les gusta estudiar. Los israelitas, en términos generales, no se me ofende nadie, ni menos de lo que me están mirando, generalmente, y en la época bíblica lo describe de una manera, era un pueblo medio mazo, ¿viste? O sea, medio cualca, medio flojito de papeles, o sea, es un pueblo medio hostil, siempre se quejaban de todo, siempre andaban renegando de todo, eran medios ignorantones, no les gustaba estudiar demasiado. O sea, los israelitas en realidad cuando usted los empieza a ganar, yo nunca los hubiera elegido, o sea, francamente hubiera elegido otra nación. O sea, yo creo que Dios jamás hubiera elegido por capacidad. Y de hecho que Dios lo dice. Yo no te elegí porque eras el mejor de todos los pueblos. Y de una manera muy cruel, realmente, Dios le dice a Israel, sino que los he elegido por cuanto los amé. Porque ustedes eran el pueblo más insignificante sobre la faz de la tierra. Eso es como poner en proporción, por ejemplo, la gente de La Matanza, por ejemplo, ¿no? Con la gente de Suiza, ¿verdad? Una cosa media así como fuerte, ¿verdad? Dios parecería que nunca nos hubiera elegido. Parece que estamos allá olvidados en el fondo. ¿Sabe cómo nos dice en el mundo? Lo último de la tierra. Por eso el Evangelio habla de que seremos testigos hasta lo último de la tierra. Ahí estamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, Dios no se maneja con esos conceptos. Sin embargo, tu verdadera competencia no es cuánto sabes ni las condiciones que tenés. Dios le dice en Deuteronomio capítulo 20, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes caballos y carros y un pueblo más grande que tú, siempre hay uno más grande que vos, que tiene una camioneta mejor que la tuya, que tiene una fábrica mejor que la tuya, que tiene un negocio mejor que el tuyo. Siempre. Pero cuando vienes carros y caballos que sean más grandes que los tuyos, no tengas temor, porque Jehová está contigo. Si ves que estás en desventaja, que lo tuyo no suma, que no tenés condición alguna, no te hagas problema de eso. De lo único que te tenés que preocupar es que yo esté contigo. ¿Cuántos dicen amén? Mi primer puesto de trabajo fue muy entretenido después del fracaso. Sin darme cuenta, Dios hizo un milagro y me puso como CEO de una empresa o gerente de una empresa en el área de las comunicaciones. Me ofrecieron el puesto y soy de armas a tomar, dije que sí, pero yo no sabía escribir un mail. Llegué a mi oficina, me mostraron mis condiciones, me mostraron el escritorio donde iba a trabajar, me mostraron la computadora que me habían dado y yo no sabía prenderla. Mire qué interesante. Me pusieron un asistente, ¿te acordás, Alejandro? Un asistente para que me ayude. Cuando se fue el dueño de la empresa, se cerró la puerta y me dijo, vos no sabés, no le voy a decir lo que me dijo, ¿no? Pero vos no sabés nada de esto.
La verdad que no. Bueno, no te hagas problemas, yo te voy a ayudar. Al poquito tiempo viene el dueño de la empresa y me dice, tengo tu primer misión. Quiero que te vayas al edificio de Hewlett Packard. Hewlett Packard, los ingenieros de Hewlett Packard trabajan con nosotros. Nosotros le vendemos los mobiliarios y ellos ponen los servidores. Así que hay que hacer el layout del centro de cómputo de la UADE. A los que estudian en la UADE, si ustedes quieren saber quién diseñó ese centro de cómputo, IAM. Son oídos. Yo no sabía lo que era una computadora, imagínense. Este viene y me dice, quiero que te vayas al edificio de Hewlett Packard con los ingenieros para armar el proyecto de la UADE. Y yo dije, sí señor, ¿cuándo hay que ir? Mañana a las 9, mañana a las 9. Esa noche no dormí, en la madrugada me levanté a orar y dije, Señor, no me avergüences. Entonces me voy al edificio de Hewlett Packard que estaba antes ahí en Belgrano, Palermo, por ahí. Yo me fui. Y me acuerdo, hermanos, en ese ascensor cómo me consagré a Dios. Entonces yo me subo al ascensor y voy subiendo al ascensor y digo, Señor, la sangre de Cristo. Imagínense que yo vengo acá donde están todos estos genios, toda esta gente que sabe de todo, yo no sé ni qué vengo a hacer acá. Señor, acompáñame. Se abre el ascensor, aparezco en un lobby y ahí está una mujer, la ingeniera fulana de tal. Hola, ingeniero Caputo. Yo no soy ingeniero, dije. Dije, hola, no, disculpe, Spaltro me dijo otra cosa, pero no importa, aquí está mi equipo de ingenieros, eran como 6. Todos ingenieros en sistema, juntos vamos a hacer el proyecto de la UADE, quédese tranquilo, están en las mejores manos. Porque si hay que mentir, hay que hacerlo con seguridad, ¿verdad? A medida que íbamos caminando, mientras nos sentábamos, uno de los ingenieros me empieza a decir, por acá vamos a poner los ProLiant 3500. Yo no sabía ni de qué se trataba, no sé si era así. Y yo, por supuesto, con una clara convicción le decía, ajá. Entonces salta uno y dice, ya que tenemos a Caputo, que es un hombre avesado en los centros de cómputo, sabe de qué se trata, ¿viste el problema que tenemos en nuestro centro de cómputo acá? Que se llena de estática. A lo que inmediatamente acuñé y dije, la estática es un problema. Y entonces me dice uno de los ingenieros, ya que está acá, ¿por qué no la viene a ver? No es necesario. ¿Puedo yo mandarle un informe? Decir, no, me gustaría que usted venga al centro cómputo. Oh, hermano. Llegué a la NASA, eso era la NASA. Había racks llenos de servidores con luces. Pim, pim, pim. Y entonces venía uno de los ingenieros y agarra, y yo entrando ahí digo, Señor, no me suelte, no me abandones ahora, Señor. Y cuando voy pasando, entonces dice el hombre, mire. Y levantaba el dedo todo negro y dice, ¿ves? Esta es la estática. No sabemos cuál es la solución, ¿qué hacer? Y me acordé que en una época, aunque usted no lo crea, yo trabajé para Nelson. Nelson y David, o David y Nelson, hicieron el centro de cómputo del grupo Prima, Clarín. Y yo cuando volvía de mis viajes, yo me iba a hacer changas por la noche. Y la changa mía por la noche era tirar cable en el centro de cómputo. Y venía Nelson todas las noches y me decía, ¿pusiste la puesta a tierra en el rack? Estábamos arriba de un piso técnico y la puesta a rack era abajo, entonces había que poner un cable del rack a la bandeja. Y ese era mi gran trabajo. Mi gran trabajo era poner el cablecito verde con una ficha que entraba en el rack y lo ponía abajo. Y así me tenía sumido. Como todo peón nuevo, me mandaban a hacer el trabajo que nadie quería hacer. Porque usted se sentaba en el piso técnico, cuando se levantaba se le pegaba el pantalón porque tenía pegamento. Ese fue todo mi trabajo. Me acordé de eso. Y entonces con voz interesante, le digo a los ingenieros de Hewlett Packard, voy a hacer una pregunta un poco salvaje, pero bueno.
¿Ustedes pusieron la puesta a tierra de los racks de todo este centro de cómputo? Y hasta me puse la mano así como... ¿Y esos ingenieros se miraron? No te la puedo creer. No te puedo creer. Buscamos soluciones por todos lados, buscamos equipamiento por todos lados. Mirá la pavada, no tenemos la puesta. Y bueno, es así. A lo que la ingeniera agarró el teléfono delante mío y le dijo, Espaltro, el dueño de la empresa, quiero felicitarlo por el gerente que ha tomado. Este hombre sabe en serio. No son las condiciones. Es que Dios esté con vos. Yo bajé de ese ascensor llorando. Dije, Señor, gracias por 2 razones. La primera, porque sigo teniendo trabajo. Y la segunda, porque estuviste delante mío. Y no permitiste mi vergüenza. Al año este servidor ya no era el CEO de esa empresa, era el CEO de un grupo francés que manejaba la comercialización de activos y pasivos para todo nuestro país. El grupo Legrand compró la empresa donde yo trabajaba con la única condición que Ángel Gabriel Caputo se traslade a las oficinas 9 de Julio y Santa Fe para que comande la comercialización para toda América Latina. Y yo durante 2 años comercialicé con toda América Latina sin saber escribir un mail. Si vienes carros, si vienes un ejército más grande, si vienes una empresa que te va a comer los talones, que va a competir con otra capacidad, con otra tecnología, ese no es el problema. Ese problema lo puedo resolver si mi presencia va contigo. Denle un fuerte aplauso a Dios. Y cuando te acerques a combatir, se pondrá el sacerdote y hablará y les dirá, oye Israel, hoy ustedes van en batalla contra sus enemigos, no desmaye su corazón, no teman, no se azoren, no se desalienten, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear vuestras batallas contra tus enemigos. La presencia de Dios es lo que va a hacer posible que lo tuyo sea diferente. Es por eso que en mi oficina suelo decir todas las mañanas, no me importa cuántos son, vengan de a uno. Porque yo sé que Dios está conmigo. Y como dijo el apóstol San Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La presencia de Dios lo que va a hacer es una bendición palpable, distinta. Obed-Edom, un levita que tuvo el custodio inclusive del tabernáculo, Obed-Edom, por un hecho fortuito, tuvo que albergar el arca de Dios en su casa por 3 meses. La Biblia nos cuenta, y usted conoce el relato bíblico, que David quiso llevar el arca, pero la quiso llevar en carros nuevos. Y la orden era llevarla en levitas. Y entonces hubo un gran quebrantamiento. Y entonces David dijo, no quiero llevar el arca a mi casa. Y entonces la dejó en la casa de Obed-Edom. Yo no sé quién era este hombre, pero la Biblia nos dice que trajo David el arca de Dios. La trajo a la casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom, y no solo bendijo su casa, sino que bendijo todo lo que tenía. La bendición de Dios fue tan palpable, no una ilusión. La bendición de Dios fue tan fuerte que todo el mundo se dio cuenta que algo distinto estaba pasando en la casa de Obed. Yo no sé qué puede pasar en tu vida ni en tu casa. Lo único que te puedo decir es que si la presencia de Dios está en tu casa, la bendición será palpable. No será una mera bendición, no será solo dinero. La bendición de Dios no es solo dinero. Dios no solamente va a bendecir tus recursos económicos, bendecirá tu casa, bendijo su
casa y todo lo que tenía. ¿Qué quiere decir eso? Que la bendición de Dios es integral. La Biblia nos dice de que Dios bendice al justo y también dice, amados, yo deseo que prosperes en todas las cosas como prospera tu alma. No concibo la bendición solo económica. La bendición de Dios es económica, emocional, espiritual. Te hace bien estar en paz con todo. Te va bien. Que hasta tus enemigos se van a dar cuenta. El rey Gerar, el rey de los filisteos, le fue a decir precisamente a Isaac, te has hecho más poderoso que nosotros. Tú eres un bendito de Dios. Y yo quiero, hermanos, que aceptemos el desafío más grande que Dios tiene para todos nosotros hoy. Que la bendición sea tan palpable que exceda lo que piensa la gente. La bendición de Dios tiene que ser real en tu vida. Amén. La gente lo tiene que notar. Y voy a terminar en esta mañana. La bendición de Dios te hará vivir, ¿qué cosa? Está un poco tímido. ¿Qué te hará vivirlo? ¿Usted cree en eso? Tenemos una fe tan lógica que dejamos de ver lo sobrenatural. ¿Sabe usted qué es lo sobrenatural? Es lo que excede lo natural. Es lo que no puede manejar. Dice que Israel cuando salió de Egipto, algo lo acompañó que no era normal. Está bueno que te digan que no sos normal. Dice la Biblia que a Israel lo acompañó una columna de nube de día y una columna de fuego por la noche durante 40 años. Y dice el libro de Éxodo que la columna de nube era para guiarlos y la columna de noche era para alumbrarlos. Mirá qué bueno Dios, ¿no? Yo estuve en el desierto hace poco y en el desierto a la noche hace frío. Y Dios se preocupó para que Israel tenga una columna de nube que los guíe, pero una columna de noche que los caliente y que lo ilumine. Mirá la antorcha que le armó Dios. ¿Cómo se imagina usted que era la columna? A ver, piense. ¿Cómo se lo imagina, digamos, ¿no? Usted lee esas cosas en la Biblia y usted se lo imagina. Eran 2 millones de personas. Si yo cuento a todos los indígenas que están en el partido de la Matanza, o sea, nosotros, tenemos una población de 2.2 millones de personas. O sea que la columna que Dios hizo para que 2 millones de personas la vean, tenía que ser algo grande. Diga conmigo, algo grande. Algo que desde el último que estaba en el campamento miraba la columna. Eso no era normal. Y la columna de noche. La señal de avance o de retroceso o de parada era la columna. Qué interesante. Dios dice, y está en el libro de Números, que Dios estableció, en el libro de Números 9, que cuando la columna se movía, Israel se movía. Y cuando la columna se paraba, Israel se paraba. Y el libro de Números dice, ya sea un día, ya sea una semana, ya sea un mes o ya sea un año, si la columna no se movía, Israel no se movía. A la columna se avanzaba y a la columna se quedaba. Quiere decir que lo único que lo movilizaba a ellos era la columna de nube, que la Biblia se encarga de decir que era la misma gloria de Dios. La columna. Dice la Biblia que cuando los egipcios se acercaron, la columna y el ángel que iba delante se metió a sus espaldas y fue de oscuridad para los egipcios y de luz para los israelitas. ¡Qué impresionante! Imagínese, la misma nube, de un lado era noche y de un lado era día. Oiga, si usted estaba ahí cerca, por lo menos diría, ¡fua! ¡Mira lo que es Dios! En Super HD,
usted tenía una columna que iba adelante y de repente se fue para atrás y se metió en el fondo para confundir a los egipcios. Y dice la Biblia que los egipcios empezaron a perseguir. ¿Qué quiere decir eso? Los egipcios estaban respirándole la nuca y la nube los confundió. Ay, cuando le faltó la carne y se quejaron todos porque no había carne, Dios le iba a dar el maná. Y entonces la Biblia dice que Israel vio que la columna de nube se manifestó en el campamento, la gloria de Dios. Y aun cuando fallaron, cuando pecaron contra Dios y buscaron el favor de Dios, dice la Biblia, que entonces Israel vio que Moisés puso el tabernáculo de reunión afuera y dice la Biblia que cuando veían que la columna de nube se posaba sobre el tabernáculo, todo Israel, las 2 millones de personas, se postraban en la puerta de sus tiendas mientras Moisés pasaba para pedir el favor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la columna de nube nos habla de lo sobrenatural, de lo que puede hacer que seas perdonado, de lo que puede hacer que tu provisión aparezca, de lo que puede hacer que tus enemigos sean confundidos. La presencia de Dios te lleva a lo sobrenatural, a estar por encima de la media. Escúcheme bien, porque tengo algo muy importante para usted, para decirle. Lo único que te puede movilizar es la nube, pero la vida de la mano de Dios no puede ser la misma que la de cualquier, que dice ahí, mortal. Es hora de despertar de nuestro sueño y vivir, andar y experimentar un Dios sobrenatural. Y entonces a mi papá y a mi mamá se le murió el primer hijo varón, Héctor Raúl. Se murió de una enfermedad que nadie sabía explicarla. Y mi mamá cayó en una depresión que estuvo como 3 meses encerrada en su cuarto o más, angustiada porque el primer hijo se le murió. Nació Carlos Alberto, después de un tiempo, después de un proceso, que intentaron de nuevo que venga otro hijo, y nació Carlos Alberto. Y Carlos Alberto tuvo la misma enfermedad que Héctor Raúl. Y entonces los médicos, con pocos días de vida, y usted sabe lo que es enterrar un hijo. Si usted no lo sabe, no tiene nombre. Al poquito tiempo, Carlos Alberto, que hervía de fiebre, los médicos le dijo, vayan a su casa para verlo morir, porque va a morir como su hijo anterior. Y mi papá es italiano de 3er grado, mi mamá no sabe leer ni escribir. Como un matrimonio que recién comienza, se encerraron en el cuarto sin saber a dónde ir ni qué hacer, solo ver a su hijo morir. Otra vez lo mismo, otra vez la desgracia. Pero de repente alguien golpeó la puerta de mi casa. Y alguien golpeó el portón. Dice que golpeaban el portón. ¡Pum, pum, 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 pum! Y papá salió. Y cuando salió encontró un hombre del barrio. Dice, discúlpeme, no se asuste. Yo vivo acá a 4 cuadras. Acá hay un chico que se está por morir. Y mi papá dijo, ¿cómo lo sabe? Dice, mire, no se enoje. Yo soy cristiano. Y yo estaba orando en mi casa. Y el Espíritu Santo me dijo, quiero que vayas a orar por esa familia porque están a punto de enterrar su segundo hijo. Yo vine acá a orar por su hijo para que Dios lo sane. Y mi papá dijo, venga, pase. Y este hombre limitado, de barrio, de pueblo, le puso las manos a Carlos Alberto y vivió. Y ahí mi papá y mi mamá creyó en el Señor. Quiero vivir ese evangelio. Quiero que tu primer llamado sea a Dios y no al médico. Quiero que tu pedido ante del jefe sea a Dios. Quiero que antes que regules tu problema o trates de resolverlo, corra a Dios. Porque Dios es el que puede y sabe cómo resolver tus problemas. Dale un fuerte aplauso a Dios. De esa oración, de ese hombre,
Salió una familia servidora a Dios y mi papá se convirtió en un hombre de Dios. Y mi papá, cuando vio ese milagro, le dijo a Dios: una obra hago para mí, una obra hago para Dios. Y mi papá donó templos por todos lados en agradecimiento a un Dios que le salvó su matrimonio, su hijo. Y entonces la sombra de Pedro pasaba y los enfermos se levantaban. Y entonces le llevaban los paños de Pedro, los ponían sobre los enfermos para que se sanen. Y entonces hemos orado por negocio fundido y de golpe Dios los levanta. Hemos orado por profesionales. En esta casa hemos orado por profesionales. Y hoy veo profesionales de esta casa que están dando cátedras en universidad como la Austral en Pilar. Las vienen a buscar, nos vienen a buscar. ¿Saben por qué? Porque antes las mentes brillantes buscaban a las empresas. Hoy las empresas buscan las mentes brillantes. Y cuanto más una mente brillante está llena de Dios, imagínense lo que podemos hacer en las universidades. Imagínense lo que podemos hacer en los negocios, en las empresas. Donde toquemos, Dios tiene que transformar esta nación. Pablo decía que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Israel, Dios iba adelante, iba haciendo que las rocas suelten agua, iba haciendo que los montes salten, iba haciendo que los mares retroceden. Imagínese a Dios en usted. Únase al Señor. Entonces a mí ya no me importa lo que dijo Caputo, lo que dice Milei, si es un desquiciado, no lo sé, no estoy en ese barco, yo estoy con Dios. Jesús dijo: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dios quiere que usted sea uno con el Padre. Y termino en esta mañana con una pregunta que le quiero hacer a todos los que tengo aquí sentados y a los que me están mirando por internet. Porque ¿sabe qué? Usted también puede ser un perfecto y rotundo religioso. Yo quiero preguntarle cuál es su experiencia con Dios. ¿Cuál es tu experiencia con Dios? ¿De qué te agarras? ¿De qué te agarraste? ¿Cuántos en esta mañana quieren que la roca se convierta en agua? ¿Cuántos quieren que las montañas salten como cerros? ¿Cuántos quieren que los mares se corran? Porque ahí va el Hijo de Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro. Yo no sé cuál es el mar de problemas que te inunda. Yo no sé cuál es la montaña gigante que te bloquea. Yo no sé cuál es el estorbo que hay frente a tu paso. Yo no sé de qué se trata. Yo no conozco tu situación. Yo no sé cuál es la enfermedad. Yo tampoco conozco lo que te ha esclavizado durante años. Pero yo hoy te digo que a la presencia de Dios tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Israel los mares se abren, los montes saltan. Y la gloria se pone de tu lado. Yo hoy necesito que si los egipcios me están respirando en la nuca, la nube de gloria los confunda. Yo necesito ver la columna de fuego que se levanta y me dice: dale para adelante. Yo necesito mover mi vida en función a la gloria de Dios. Yo necesito que tu vida y mi vida se movilice únicamente por Dios. Ahí donde usted está, levante su mano al cielo conmigo. Dígale: Señor, quiero y amo tu presencia. Quiero y amo tu presencia, Señor. Quiero que tu presencia sea una realidad en mi vida. Quiero caminar sobrenaturalmente. Quiero ver tu gracia sobre mis finanzas. Oh Dios mío, si me dieras pan para comer y vestido para vestir, si tu mano fuere conmigo en el camino, entonces tú serás mi Dios. Señor, que tu mano de poder me sostenga, que tu mano de poder nos sustente, que tu mano de poder nos dirija. Yo bendigo cada mano que se levanta, Señor, y yo declaro que los mares se abren, los ríos retroceden, las montañas saltan. No hay estorbo, no hay condición desfavorable para tus hijos. Los bendigo en
tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios.